tenemos como uno de los objetivos poner en la palestra el tema y que se tome de conciencia de la importancia que tiene el tema de la gestión de los conflictos de intereses dentro de la prevención de la corrupción. Esta guía tiene cinco apartados. Tenemos un primer apartado en el que pues tenemos la intención de reflexionar sobre esos temas base que están y que orientan el tema de los conflictos de intereses y pues que nos explican el por qué se necesita el trabajar el tema del conflicto de intereses para fortalecer la integridad. En esta primera parte que le hemos denominado generalidades, ahí pues recordamos que pues las instituciones y cada uno de nosotros como funcionarios públicos existimos en razón de que hay necesidades sociales, necesidades de la colectividad y que pues esas necesidades se le encargan a las diferentes instituciones a través de esas funciones que están dispuestas para ellos y que ejecutamos los funcionarios que trabajamos en cada una de ellas. Entonces, pues el sentido de la función pública es buscar esa satisfacción y pues claro está que en el momento en que pues esa ya no sea el norte, vamos a dificultar, se va probablemente pues vamos a tener menos posibilidades de éxito para lograrlo. A la base del tema de los conflictos de intereses siempre está esos principios constitucionales que rigen y orientan la función pública y particularmente dos, ¿verdad? El principio de objetividad y el principio de imparcialidad. Ahí en la guía pues hacemos una referencia de lo que se ha señalado que son estos principios, el contenido en cuanto al principio de objetividad, como vemos ahí en pantalla, pues ya la Sala Constitucional ha señalado que pues que establece que las personas servidoras debemos de actuar, ejercer nuestras funciones, dirigiéndonos exclusivamente a servir de manera objetiva hacia la satisfacción del interés público y no aprovecharse o usar la función pública para obtener beneficios inmediatos, actuales, futuros o ajenos a la función pública. Esto claramente está muy relacionado con el concepto que se maneja a nivel del ordenamiento jurídico, ¿verdad? De lo que es un acto de corrupción. Y también tenemos el principio de imparcialidad, ¿verdad? Que se ha señalado que es el que establece que las personas servidoras debemos de actuar con una sustancial objetividad e indiferencia respecto a las interferencias de grupos de presión, de fuerzas políticas o personas o grupos privados influyentes para el servidor público. Así que a la base de un tema como los conflictos de intereses encontramos un fundamento constitucional, pero también encontramos un fundamento normativo a nivel de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en el principal deber de la función pública que tenemos como servidores públicos y es el deber de probidad. Ese deber, como todos sabemos, y pues los que estamos en esta materia, este deber lo que dice es que orientemos la función pública a la satisfacción del interés general. Y por supuesto, esto conlleva a que se privilegie en todo momento el interés público por encima de cualquier interés privado. Este deber de probidad, si uno entra a analizar su texto, su contenido, se observa que tiene mandamientos específicos que tienen que ver con la garantía de imparcialidad y objetividad. Encontramos una disposición que señala
como sí, obligación, que es parte yo supongo del que también deber. porque él deja que usted solita se acomode. Disculpe. Gracias. Que tenemos como parte, les decía, de ese deber de abstención, obligaciones específicas que están ahí contempladas para la garantía del deber de imparcial, de la actuación imparcial de los servidores públicos. Vemos una disposición que establece que debemos asegurar que las decisiones que adoptemos en cumplimiento de las atribuciones se ajusten a la imparcialidad de los objetivos propios de la institución en la que se desempeña. Y encontramos otro contenido específico que ya habla en particular de lo que es la abstención, ¿verdad? Y este desarrollo más en el reglamento de la ley contra la corrupción, que define que, bueno, es parte de las obligaciones del deber de probidad, el deber de abstención y así pues separarse el conocimiento de todos aquellos asuntos respecto de los cuales uno se encuentre en alguna de las causales que están previstas en el Código Procesal Civil, que ahí es donde están los motivos generales, como lo vamos a ver más adelante, que obligan a la abstención. Y encontramos también una tercera disposición dentro de ese deber de probidad que también está orientada hacia esto, y es el rechazo, ¿verdad? La obligación de rechazar cualquier tipo de obsequio o dádiva que pueda comprometer el ejercicio de la función pública. Entonces, como vemos, hay disposiciones específicas, hay un fundamento jurídico, un fundamento constitucional, pero también un fundamento jurídico, normativo, claro, dentro de la ley contra la corrupción, que está previsto para prevenir y responder a la posibilidad de que se presenten conflictos de intereses en el ejercicio de la función pública. Les decía que, bueno, son 5 los apartados que contiene esta guía. Ese primero es son esas generalidades, y encontramos ya en el segundo tema lo que es propiamente el conflicto de intereses. En este apartado se trabaja lo que es la definición de conflicto de intereses. Se trabaja, bueno, ¿qué es el conflicto de intereses? ¿Qué es esta figura? ¿Cómo la debemos de entender desde la prevención? Y también pues damos información relevante para efectos de colaborar en cómo se puede identificar cuando un servidor público está en un conflicto de intereses que puede afectar sus funciones. Vemos que dentro de esta guía, bueno, está contenida esa definición que ya la venimos repitiendo desde hace pues algún tiempo, ¿verdad? Y que responde a lo que se ha definido como conflicto de intereses a nivel internacional y nacional, ¿verdad? En los convenios y en la regulación y jurisprudencia nuestra, ¿verdad? Como ven, la guía establece que el conflicto de intereses debe entenderse como una situación en la que se encuentra una persona servidora pública cuando sus intereses privados tienen la capacidad de influir indebidamente en el ejercicio correcto de sus funciones y responsabilidades, entrando en conflicto con su deber público, ¿verdad? Y esto es, digamos, el punto característico, ¿verdad?, de un conflicto de intereses. Y bueno, ¿cómo es esa afectación? Bueno, esa afectación resulta en un riesgo en que se coloca la imparcialidad que se requiere para el ejercicio de la función pública o en la generación de dudas razonables sobre la imparcialidad o la objetividad en cómo actúa el servidor, ¿verdad? Entonces, estos son los dos elementos que si se quiere, son los característicos de lo que es un conflicto de intereses. Ahora, como vemos, en el momento en que
la OCDE vino a hacer su estudio para lo que fue el documento del estudio de integridad de Costa Rica que se emitió en el 2022, ellos estuvieron entrevistando personas y dentro de ese ejercicio que se hizo, ellos, como lo ven ahí, ellos identificaron que había un porcentaje importante de funcionarios que percibían el tema del conflicto de intereses ya como algo muy negativo. Incluso que se asociaba ya con un tema de corrupción. Y es por eso que ellos, dentro de las recomendaciones que se hicieron en ese momento, sugirieron que se trabajara este tema de conflicto de intereses, explicando que en realidad es una situación que lo normal es que quede dentro del plano de prevención, ¿verdad? Que no es asimilable los conflictos de intereses a corrupción efectiva, ¿verdad? Que aunque sí, claramente, ¿verdad? Pues entendería como un riesgo de corrupción. De ahí que dentro de la guía igual se trabaje este enfoque y como lo ven en esta imagen, se hable de que específicamente que los conflictos de intereses, se atiendan los conflictos de intereses como un riesgo, ¿verdad? Como un riesgo que corresponde trabajarlo desde la prevención para pues evitar prácticas corruptas. Ahora, les decía que en este segundo apartado también se está incluyendo información muy valiosa para efectos de que pues quienes lo utilicen puedan tener mayores elementos para determinar si se encuentran o no en conflicto de intereses. Entonces, por ejemplo, como lo vemos en esta imagen, se habla de cuáles son esos intereses privados generadores de conflictos y se aclara que en realidad pueden ser intereses privados muy diversos, ¿verdad? Pueden ser intereses de la persona, pueden ser del propio funcionario público, pueden ser intereses de sus familiares, incluso de personas con las que se encuentre allegadas afectivamente. También que podrían ser intereses que tenga el funcionario a través de personas jurídicas con las que ellos tengan relación. Y pues otra serie de supuestos, ¿no? Que ahí se especifican. Ahorita no vamos a entrar en ese detalle, pero en la guía quiero pues, que sepan que ahí sí está, ahí se explica y hay información adicional que puede ayudar a comprender esto. Entonces, básicamente aquí la conclusión es que hay muchos intereses, sí, pueden ser muy diversos los intereses privados que pueden generar el conflicto. Lo importante es que se analice si esos intereses tienen la capacidad de afectar realmente, constituir un riesgo concreto para la imparcialidad o la objetividad de ese servidor. Se dan tres supuestos para colaborar, 3 datos útiles, se le denominó como 3 datos útiles para la identificación de los conflictos de intereses. Vemos que en el primero se habla de que podría existir conflicto de intereses si como resultado de la tramitación de un asunto o la función o cargo de la persona servidora, es posible que éste llegue a obtener un beneficio particular de manera directa. Alguno de sus parientes cercanos o alguna persona con quien él tenga un vínculo relevante. Entonces aquí es, bueno, ¿este asunto me puede beneficiar o perjudicar? Bueno, ya ahí hay una alerta de que es posible que pueda configurarse el conflicto.
El segundo dato que se señala es, bueno, la persona servidora pública es interesada directa del asunto sobre el cual se encuentre conociendo el ejercicio de la función pública o lo es alguno de sus parientes y o personas con la misma relación, ¿verdad? Aquí, de igual forma, bueno, un interesado directo es, bueno, alguien que siente que eso que se va a resolver, que eso que está en discusión, bueno, por alguna razón, aunque directamente no vaya a tener un beneficio, bueno, por alguna razón en particular, le puede resultar de su interés directo. Aquí hay un asunto y en la jurisprudencia de la Procuraduría hay ya algún desarrollo, ¿verdad? Entre lo que es un interés directo y lo que puede ser un interés indirecto. Y, y se ha entendido que pues aquí sería en la configuración del conflicto de intereses se presentaría en el caso en que ese interés en el asunto sea un interés de carácter directo. El tercer dato que se señala de utilidad para esto es si el interés particular asociado a la persona tiene la capacidad de afectar la objetividad imparcialidad que debe prevalecer en el ejercicio de sus funciones o generar dudas razonables al respecto, que es precisamente la característica principal que tiene un conflicto de intereses. Pasando al tercer apartado de esta guía de conflictos de intereses, encontramos lo que es lo que se refiere a la gestión adecuada de los conflictos de intereses. Este apartado para nosotros es súper importante porque, bueno, no, para efectos de la prevención no es suficiente como que sepamos qué es un conflicto y lo podamos identificar, sino que sepamos qué debemos de hacer para prevenir y saber cómo gestionar un conflicto de intereses. Entonces, dentro de este tercer apartado, se explica qué se debe entender por una gestión adecuada de los conflictos de intereses. Se especifica que, bueno, que la adopción de medidas, y esto es muy importante, ¿verdad? Que sean medidas pertinentes, oportunas y efectivas, ¿verdad? Con tres propósitos en especial. El primero, bueno, evitar que aparezcan los conflictos de intereses, porque siempre que aparezca un conflicto de intereses, siempre hay riesgo de que se genere una afectación para el interés público. Entonces, claramente, lo mejor siempre va a ser que, pues que no se dé el conflicto, ¿verdad? Evitar el conflicto de intereses. El segundo propósito, el segundo objetivo de esas medidas tendría que ser el de identificar y darle transparencia a los conflictos de intereses existentes. No todos los conflictos de intereses se pueden evitar, ¿verdad? Ni tampoco, digamos, hay razón para pensar que un funcionario público ha hecho una actuación incorrecta por la mera situación de que se encuentre en este supuesto. Pero sí, digamos, lo que sí se exige desde la ética pública, ¿verdad? Y desde los deberes de la función pública es que, bueno, que ese funcionario actúe de forma transparente y que comunique que se encuentra en esa situación, para lo cual, bueno, como vamos a ver más adelante, van a haber obligaciones que son propias de él y otras que pues corresponderían más a la administración. Y finalmente, estas medidas dentro de una gestión adecuada de los conflictos de intereses, hay que pensar en la solución. Esos conflictos de intereses existentes tienen que encontrar siempre una solución, ¿verdad? Ese es el tercer objetivo de una gestión adecuada de los conflictos de intereses. Y esa solución, pues, ¿qué es? O sea, esa solución es, bueno, eliminar el conflicto de intereses en lo posible o al menos que pues ese conflicto ya
disminuya el riesgo de que afecte el ejercicio de la función pública. También la guía entra en el detalle de, bueno, cuáles son los responsables de la gestión de los conflictos de intereses y, bueno, qué le toca a cada uno. Bueno, se menciona a la persona servidora pública porque claramente, pues, es la que mejor conoce cuáles son sus intereses, cuáles son sus relaciones, con quién tiene relación, con quién no, bueno, cuáles son sus expectativas, sus intereses incluso laborales o comerciales, etcétera, ¿verdad? Entonces, el principal, digamos, si se quiere, responsable en cuanto a esa gestión siempre va a ser el servidor. Pero, bueno, también las administraciones tienen responsabilidades relevantes. Y esto como parte de las obligaciones que se derivan de las obligaciones, valga la redundancia, de control interno que tienen. Dentro de esas administraciones, bueno, hay que resaltar el papel tan importante que le corresponde a las jefaturas inmediatas en sus funciones de vigilancia, de orden y disciplina respecto a sus subalternos, ¿verdad? Aquí de lo que se trata es de que todos conozcamos cuáles son nuestras obligaciones en cuanto a la gestión de los conflictos de intereses y pues que cada uno pues cumplamos, ¿no?, con lo que nos corresponde. Ahora, ya en lo que respecta al funcionario público y sus obligaciones, para efectos de evitar los conflictos de intereses, se señala que, bueno, primeramente, ¿verdad?, tiene que asumir con gran responsabilidad la organización de sus asuntos privados para evitar esos conflictos, ¿verdad? Y hay obligaciones ya concretas, incluso que encontramos en el ordenamiento jurídico que tienen esa finalidad. Ser muy cuidadosos, ¿verdad?, con las actividades privadas ajenas al cargo que realiza y las relaciones que puedan generar y que los puedan llevar a quedar colocados en un conflicto de intereses respecto a sus funciones y responsabilidades oficiales, ¿verdad? Esto un poco en relación con lo que siempre se dice, bueno, somos funcionarios 24/7, entonces importa lo que hagamos en la vida privada y más en el tanto esto nos pueda colocar en una situación que afecte el ejercicio de las funciones públicas o genere un riesgo de corrupción. Y tres, bueno, dentro de esas obligaciones que tendrían los funcionarios para evitar los conflictos de intereses está el acatar en forma estricta esos deberes legales que están previstos con ese propósito en el ordenamiento jurídico, ¿verdad? En las capacitaciones que la Procuraduría da de este tema, hemos trabajado tres disposiciones, la de aceptar obsequios, ¿verdad? Y otros beneficios, la de realizar actividades privadas incompatibles y la de evitar relaciones generadoras de conflictos de intereses, porque hemos considerado, digamos, que estas son tres de las obligaciones más importantes que de lograr entenderse y cumplirse adecuadamente pueden dar y generar una diferencia importante en cuanto a la prevención de los conflictos de intereses. Igual en la guía hay bastante más detalle en lo que respecta a los alcances de esas prohibiciones, hay jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General, emitida por la Procuraduría General, en relación con estas obligaciones que puede orientar
ya al momento de, pues de que se presente una situación en concreto y tenga que analizarse. Les decía antes que, bueno, que los conflictos de intereses no pueden evitarse siempre, que incluso los funcionarios, ¿verdad? Podemos llegar a estar colocados en esa situación sin que necesariamente medie ninguna actuación dolosa o culposa que pueda ser señalada y achacarse alguna responsabilidad, pero sí, ¿verdad? La obligación está en estar atentos, ser cuidadosos y bueno, y actuar como corresponde cuando sí llegamos a estar colocados en la situación. Y esto por la necesidad que les decía de que todos esos conflictos de intereses, para que no generen esas consecuencias asociadas a los conflictos, bueno, sean gestionados debidamente y sean resueltos por la administración. Aquí, bueno, se señala esa obligación del servidor público de informar. Esto es muy importante, ¿verdad? Que quede claro que la obligación de informar no solo es para los conflictos de intereses en concreto, ¿verdad? Que es lo que normalmente pues, lo tenemos más presente, ¿verdad? Que es ese conflicto de intereses que se da, digamos, de que, ay, yo no puedo conocer sobre esta denuncia que me acaban de asignar porque es de una persona con la que yo tengo una relación determinada. No, es la obligación de informar y reportar conflictos de intereses es respecto a cualquier situación, ¿verdad? Aunque tenga, digamos, alcances distintos a esos. Y pues entender que si no hay una disposición distinta, regulada para un régimen en particular, el servidor público lo que corresponde es que se lo reporte a su superior inmediato, y de ahí que esa relevancia que les decía que tiene las jefaturas en la gestión de los conflictos de intereses. En la parte de abajo, como ven, se hace referencia a un anexo, al anexo 3 de la guía. Quisimos incluir dentro de esta guía una propuesta de formulario para el reporte que tendrían que hacer los funcionarios públicos de las situaciones de conflicto de intereses, y como podrán ver en ese formulario precisamente se hace la diferencia entre si es un conflicto de intereses para un caso concreto o es un conflicto de intereses que afecta pues una función o más funciones del servidor. Decirles que, bueno, que hoy no vamos a ver el tema de los tipos de conflicto de intereses, que es también un contenido importante de tener en cuenta cuando se habla de gestión y de saber qué hacer de frente a un conflicto de intereses determinado por cuestión de tiempo, pero que en la guía pueden encontrar, bueno, esas distintas clasificaciones que ayudan de alguna forma a encontrar la solución para el conflicto de intereses que se trate, ¿verdad? Bueno, y volviendo a el tema que venía exponiendo, sí, pues en realidad, como les decía, la obligación del servidor público de informar sobre los conflictos de intereses no es solo para un conflicto de intereses con alcance concreto, sino para conflictos de intereses de alcance amplio sobrevinientes. Aquí ponemos ejemplos, digamos, para un poco orientar sobre este tema, ¿verdad? Por ejemplo, es importante reportar cuando hay el ofrecimiento o entrega de regalos o ventajas de cualquier naturaleza que se presenten en el ejercicio o con ocasión del desempeño del cargo. Es importante informar sobre esas nuevas actividades privadas
propias o de personas del círculo cercano que puedan generar conflictos de intereses. Es mejor informarlo a tiempo para que la administración esté preparada de frente a algún cuestionamiento que pueda plantearse al respecto o y evitar, digamos, que vayan a haber suspicacias o dar la oportunidad para que se tome una medida oportuna al respecto, ¿verdad? Vemos que también se menciona que la persona servidora pública debe de informar sobre situaciones sobrevinientes de parentesco con otras personas servidoras públicas de la institución y en especial cuando hay subordinación o también, ¿verdad?, con terceros cuando haya relación de supervisión o fiscalización, que son dos actividades para las cuales la imparcialidad, la independencia entre el fiscalizado y el fiscalizador, entre el supervisado y el supervisor, son fundamentales para que realmente se garantice que efectivamente se va a cumplir con ese fin público. También se habla bueno, esas relaciones personales afectivas, ¿verdad? Cuando hay subordinación, el informar a tiempo sobre esto a la administración. Igualmente, ¿verdad? Se menciona sobre la importancia de reportar si hay interés, si se está optando, si se está postulando el servidor para un trabajo, ¿no?, en el cual, o a partir de lo cual se pueda dudar de la imparcialidad, la objetividad en relación con las funciones que en ese momento están a su cargo. También dentro de la guía se hace una puntualización en cuanto a la importancia de que toda esa información que reporta el funcionario se maneje de manera adecuada, respetando los contenidos que son, ¿verdad?, que están sujetos a su derecho a privacidad. Y esto, digamos, hay que advertirlo porque, como lo pudieron ver, por ejemplo, los ejemplos que acabo de mencionar, de mucha de la información que está relacionada con la generación de conflictos de intereses, bueno, es de la vida privada y, digamos, no tiene por qué trascender más allá y utilizarse más allá de lo necesario para la resolución del conflicto, ¿verdad? Entonces, importante eso y que se tenga siempre muy en cuenta. Advertir que, bueno, que dentro de esos deberes de informar que tiene el funcionario público está el deber de abstención, aclarando que, bueno, ese deber es específico, está previsto para los conflictos de intereses que tienen un alcance concreto, o sea, para una situación en particular. No es, entonces, pues realmente no podemos pensar que todos los conflictos de intereses se pueden solucionar a partir de este mecanismo. Es un mecanismo que, como lo ven en la imagen, le pide al funcionario que se separe el conocimiento del asunto respecto del cual tiene el conflicto de intereses. Y pues entonces esto hace que resuelva ese tipo de conflictos y no otros que pueda ser que, pues que ya con separar al funcionario del conocimiento de un asunto concreto no se logre disminuir el riesgo a la imparcialidad que se ha provocado. Dentro de la guía van a encontrar que se hace un importante desarrollo del deber de abstención, porque eso aunque sea uno de los mecanismos para informar o para resolver conflictos de interés, es un mecanismo muy importante y que tiene consecuencias
bastante grave si no se cumple, y de ahí pues, que todos debamos de poner una gran atención y tener muy claro cuáles son sus alcances, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo tengo yo que abstenerme? ¿De qué? ¿Verdad? Como lo ven ahí en esta imagen, no es solo de la decisión, no es solo de participar en la discusión, es de cualquier asesoría, de cualquier auxilio, incluso del trámite, de participar en el trámite del asunto respecto al cual se ha generado la situación de conflicto. Igual, bueno, dentro de la guía se hace la referencia a esos motivos, ¿verdad?, que generan el deber de abstención, y haciendo ver que, pues, que los más comunes, porque son los que aplican para todo lo que es el ejercicio de funciones públicas, son los motivos, los supuestos que están previstos en este artículo 12 del Código Procesal Civil, pero que no hay que olvidar que hay otras normas que establecen causales de abstención ya específicas para ciertas materias o para ciertos procedimientos. Y entonces, bueno, en esos casos, si hay una norma especial, pues resultaría de aplicación esa norma especial. Y ahí pues se mencionan algunos ejemplos, pero claramente pueden haber otros, ¿verdad? Está el tema de la Ley General de Contratación Pública, que de reciente emisión, ¿verdad? El Código Procesal Penal, que tiene sus propias causales, la Ley Orgánica del Ministerio Público, por ejemplo, el Código Municipal, que tiene regulación también al respecto. Entonces, cada persona, cada funcionario debe interesarse en conocer, ¿verdad?, cuáles son esas causales específicas, adicionales, si se quiere, ¿verdad?, que están relacionadas con el ejercicio del tipo de funciones que tiene a cargo, porque, bueno, respecto a esas funciones, a esas otras causales también tendría el deber de abstención. Hay, como les decía, más desarrollo de este tema. Ahí en la guía van a encontrar la explicación sobre cómo opera cuando son juntas directivas, cómo opera, por ejemplo, cuando son representantes de sectores en juntas directivas. Y ahí pues se cita la jurisprudencia más reciente administrativa que la Procuraduría General de la República ha emitido al respecto. Eso para que lo tengan en cuenta. Ahora encontramos un apartado 4 que está dispuesto para explicar cuál es ese papel que ya tienen las administraciones. Veníamos hablando de cuáles son lo que el funcionario público le corresponde hacer. Ahora en este apartado es el papel que tienen las administraciones en la gestión de los conflictos de intereses. Aquí explicamos, bueno, la relación que tiene este tema, esta obligación con el tema del control interno, ¿verdad? ¿Por qué es a partir de esas obligaciones que entendemos que las administraciones deben de actuar y deben de tomar medidas para evitar y gestionar los conflictos de sus funcionarios? Se habla de algunas medidas en particular que deberían de tomar las administraciones. Por ejemplo, el mapeo de los riesgos institucionales. No es lo mismo los riesgos de conflicto de intereses que tiene una institución que otra. O sea, hay riesgos de corrupción que son comunes para todos los funcionarios, si se quiere, pero muchos de ellos dependen del tipo de funciones que tiene a cargo la institución o incluso el propio funcionario, de las materias, como vemos ahí, que tienen a cargo. Hay ciertas materias más sensibles a los conflictos de intereses. Esto, bueno, ¿por qué?
puede ser por tema de que se manejan recursos públicos ahí, porque hay más interacción entre los servidores y los particulares, porque, bueno, hay una afectación que un perjuicio, si se quiere, importante, ¿verdad? Que puede derivarse de la actuación del servidor respecto al administrado, y entonces, bueno, todo eso hace que sean actividades más sensibles que usualmente entonces tienen asociados riesgos de corrupción distintos. Entonces, cada administración debería de estar muy atenta en cuanto a cuáles son esos riesgos particulares para poder responder, tomar medidas adecuadas que respondan y prevean posibles pues desviaciones y que se pueda generar actos de corrupción. Vean que, bueno, ya hablábamos de materias, contratación, aduanas, etcétera. En esta imagen ya se presentan algunos factores más concretos, o el tema de, por ejemplo, las malas prácticas en una institución o deficiencias en procesos. Eso puede generar riesgos de corrupción o riesgos de conflicto de intereses particulares para esa institución. Los labores con atención directa al público, incluso la zona geográfica, influye en la diferenciación de los riesgos entre una oficina y otra. Vemos ahí que se habla de esas oficinas regionales, ¿verdad? Incluidas las municipalidades, por la mayor probabilidad de amistad y parentesco entre las personas usuarias y los servidores públicos, ¿verdad? Que es una circunstancia a tomar en cuenta. Igual otras circunstancias que ya podrían ser más puntuales de una persona servidora pública. También dentro de estas medidas preventivas que estarían a cargo de las administraciones se menciona lo que es la emisión de regulación interna. Aquí sería esa regulación que, precisamente tomando en cuenta estos riesgos ya mapeados, ¿verdad? Establezca unas normas de conducta, pero también procesos y instancias a las cuales los funcionarios pueden acudir para poder dar gestión de los conflictos de intereses que se presenten, ¿verdad? Una regulación interna da más claridad en cuanto a lo que es un conflicto de intereses. Acerca más, ¿verdad? Le da una visibilidad a los riesgos institucionales. Ayuda mucho porque orienta a las personas que trabajan en la institución de, bueno, a quién, a dónde, cuál es la oficina a la que debo de acudir para, sea presentar, ¿verdad? El informe del conflicto de intereses, o, bueno, plantear una duda, hacer una consulta sobre algo que me parece que podría generar el conflicto, pero que todavía no estoy seguro. En general, bueno, es un instrumento valioso, ¿verdad?, a considerar para efectos de la gestión de los conflictos de intereses. Dentro de los, si se quiere, ejemplos de éxito, bueno, el estudio de integridad de la OCDE mencionó el caso del Poder Judicial, ¿verdad? Y el desarrollo, la regulación con que se cuenta para el tema de conflictos de intereses, y lo que ha beneficiado el contar con este instrumento para tomarlo como punto de partida y poder desarrollar acciones concretas que, pues que impacten, ¿verdad?, en el manejo de incluso de riesgos de corrupción identificados. Mencionar que, bueno,
vale el anuncio de que dentro de la directriz que emitió el Poder Ejecutivo el año pasado, en junio del 2023, bueno, que tiene como base la Ley General de Empleo Público, esta directriz de implementación de medidas inmediatas para fortalecer la integridad de la función pública ya le pide a las administraciones que emita regulación respecto de aspectos para la prevención, ¿no? de la corrupción. Y bueno, dentro de los contenidos que establece que tendría que tener esa regulación está el tema de los conflictos de intereses. Otra medida necesaria e importante es la formación y asesoramiento del personal. Es muy difícil que los funcionarios puedan prevenir sus propios conflictos de intereses, identificar sus propios conflictos de intereses si no están claros en qué es un conflicto de intereses. Entonces, realmente esto es muy necesario, ¿verdad? Y bueno, precisamente por eso es un poco que también nace la motivación de parte de la Procuraduría de la Ética de generar este insumo, ¿verdad? Que de alguna forma esté disponible para cualquiera y que le permita o que le ayude, le dé orientación en caso de que se tuviera alguna duda en estos temas, ¿verdad? Así que esa es otra de las medidas que se mencionan en la guía y finalmente dentro de las medidas a cargo de la administración se señala que es necesario que genere facilidades y un ambiente de confianza para la revelación de los conflictos de intereses. Les decía antes que, bueno, que se identificó en el estudio de integridad de la OCDE que las personas perciben los conflictos de intereses ya como algo más asociado a la corrupción y esto lo negativo que tiene es que entonces la gente no reporta porque pueden pensar entonces que ya yo estoy en algo mal, ¿verdad? Se necesita trabajar el tema de los conflictos de intereses para enfatizar en que son situaciones normales que le pueden pasar a cualquier persona, son situaciones que si se gestionan adecuadamente, si se es transparente, oportuno, etcétera, pues no tiene por qué generar ningún señalamiento por mala conducta, más bien por el contrario, ¿verdad? Son situaciones que pues que le dan la posibilidad a la administración de adelantarse y evitar un cuestionamiento incluso público que pueda afectar su imagen y credibilidad. Entonces, está en las administraciones buscar la manera de que los funcionarios se sientan con la confianza necesaria para reportar y por supuesto que quienes estén encargados por las administraciones de recibir esos reportes los manejen responsablemente, haciendo con el cuidado necesario de esa información, del respeto a la información confidencial que se recibe, ¿verdad? Mucho de eso va a depender, el manejo adecuado de esa información va a depender que la gente también se anime, ¿verdad? A hacer su revelación de conflicto. Les decía que son 3 objetivos que tiene la gestión adecuada de los conflictos de intereses. Prevenir, ya hemos hablado al respecto. Gestionar, digamos, en el sentido de informar, ser transparente en la revelación de los conflictos de intereses, pero está el último objetivo que es muy importante, es el de la solución, ¿verdad? Todo conflicto de intereses, como hemos visto, tiene que encontrar una solución. Y es la administración, no el propio funcionario, el que debe de
tomar la decisión, al que le corresponde tomar la decisión para resolver el asunto. Entonces vamos a tener que, pues que esas medidas que se adopten es muy importante que sean oportunas, ¿verdad? Porque bueno, y ya se toman las medidas en un momento en que ya, pues ya se ha cometido un acto de corrupción, pero bueno, o sea, ya es poco la ventaja que se puede encontrar y pues aunque no se haya cometido el caso de corrupción o el acto de corrupción, bueno, ya hay una afectación seria, importante en caso de que, bueno, ya se haya hecho el cuestionamiento público por medios de prensa o lo que sea, ¿verdad? Y con su consecuente afectación para la imagen de la institución. Así que, pues decir que además, dentro de este apartado de gestión adecuada de los conflictos de intereses, bueno, se hace referencia muy especial a esas labores, esas funciones que le corresponden a el superior inmediato, ¿verdad? Y que sin la participación de este, pues realmente, pues no vamos a lograr unos objetivos pues, tan queridos como los que esperamos. El último tema, digamos, de la guía, en este último quisimos incluir algunos temas relacionados con conflictos de intereses actuales y a los que hay que poner mucha atención desde la experiencia que hemos tenido nosotros aquí en la PEP. Bueno, el primero es el tema de la selección y nombramiento personal. También en esta sección se incluye el tema del fenómeno de la puerta giratoria. Incluimos el tema de la contratación pública por la nueva regulación que hay en la ley de contratación y algunos riesgos, ¿verdad? Hacemos un desarrollo en cuanto a esos riesgos específicos en oficinas regionales. Vemos que, por ejemplo, en lo que respecta al primer tema, selección y nombramiento personal, se enfatiza en la visibilización que hace la nueva ley marco de empleo público, ¿verdad? Esas condiciones ya idóneas dentro de la idoneidad del funcionario, ¿verdad? Que no solo está lo técnico, sino también está lo moral, ¿verdad? El que sean personas que con reconocida objetividad, que sean independientes, que sean imparciales, que sean íntegros, ¿verdad? Como una garantía para la prevalencia del interés general. Esto no es algo que sea novedoso, ¿verdad? Claramente esto ya venía siendo señalado en la jurisprudencia de la Sala Constitucional desde hace mucho tiempo, pero sí que es una novedad encontrarlo de esa forma dentro de una ley y es precisamente en el artículo 4H de la Ley Marco de Empleo Público donde lo vamos a encontrar. Bueno, el encargo para las autoridades que hacen los nombramientos públicos de estar atento en el tema de identificar conflictos de intereses, si ya, o sea, si a un funcionario público puede ya en ejercicio del cargo presentársele situaciones de conflicto de intereses, claro está, pero bueno, la administración tiene que a la hora de seleccionar el personal, tratar de evitar, ¿no? Que, bueno, que ingresen a la función pública personas pues, que ya van luego a presentar múltiples pues, conflictos de intereses y que van a afectar la normalidad y la adecuada gestión de la función pública a su cargo. Verificación de los supuestos de incompatibilidad. Algunos puestos ya tienen supuestos de incompatibilidad ahí previstos, ¿verdad? Entonces, bueno, la consideración de esos supuestos a la hora de ver el caso de algún nombramiento particular. Y este tema que, bueno, sobre el cual tenemos especial atención, especial interés, que es el de los conflictos de intereses en personal ad honorem.
Hemos visto casos ya donde son funcionarios que se ofrecen a trabajar en las administraciones, pero que, bueno, en la actividad profesional o económica que ellos realizan en su actividad, en su vida personal, claramente los coloca en un conflicto de intereses y genera un riesgo muy relevante para las administraciones. Entonces, pues llamar la atención en cuanto a que, aunque sean personas que llegan a ofrecer sus servicios gratuitamente, bueno, tiene que hacerse el examen igual del tema de los conflictos de intereses. Y para eso, digamos, se dan algunos aspectos ahí mínimos que consideramos necesario tomar en cuenta para esos efectos. Sobre el tema de la puerta o el fenómeno de la puerta giratoria, se explica cuál es esta figura, en qué consiste, bueno, cuál es el fenómeno de la puerta giratoria de entrada y el de salida. Y dentro de la guía, no aquí en la exposición de hoy, pero sí dentro de la guía van a encontrar cuáles son esos principales riesgos que hay en un caso y en el otro. Bueno, los puestos o funciones que se consideran de mayor riesgo en relación con esta figura. De lo que es el conflicto de intereses o los conflictos de intereses relacionados con la contratación, bueno, claramente ya lo mencionamos por ahí, es una de las áreas sensibles en que se pueden generar más conflictos de intereses y bueno, hacer ver que la Ley General de Contratación Pública reciente, ¿no? Si se quiere, incluyó unas normas que tienen la finalidad específica de prevenir y orientar la gestión de los conflictos de intereses. Ahí vemos que dentro de esa ley incluyeron una regulación sobre el deber de abstención de los funcionarios que intervengan en procedimientos de contratación, la prohibición de adquirir capital accionario de contratistas, está el régimen de prohibición de participar en procedimientos de contratación pública que ya estaba en el 22 bis de la ley anterior, pero bueno, hay algunas modificaciones en esta nueva ley. Y también, bueno, por ahí vemos el tema de la obligación del oferente o subcontratista de presentar declaración jurada respecto a el régimen de prohibición, ¿verdad? Todo esto es un llamado de atención para efectos de que, ¿verdad? Invitarlos a que consulten el detalle de estas normas, que es una regulación importante para los efectos. Y bueno, ya sobre este último punto del apartado 4, algo se ha mencionado, ¿verdad? Esos riesgos que se han identificado ya en oficinas regionales por la cercanía que pueden tener los empleados que trabajan ahí con los usuarios, ¿verdad? Sean relaciones familiares o relaciones de amistad afectivas. Hay muchísima más posibilidad de que suceda y de ahí que, pues, que haya mayor riesgo de conflicto de intereses y un interés especial en que se considere ese riesgo por parte de los propios funcionarios y de parte de las unidades en las que estos trabajan. Bueno, esos serían como los contenidos de la guía que seleccioné para presentarles hoy. Como les digo, es una guía amplia, tiene otros desarrollos, incluido, digamos, estos anexos que, por ejemplo, en el anexo 1 explican con bastante detalle los alcances del término funcionario público que determinan cuáles son las normas y las obligaciones que se les podrían exigir a esas personas. Un anexo 2 que les decía, bueno,
presenta, digamos, un esquema de cómo se deben contar los grados de parentesco para efectos de ver cuáles son las obligaciones de abstención, por ejemplo. Y un anexo 3 que les señalé esa propuesta de formulario sobre el reporte de posible conflicto de intereses que se ofrece para que se considere como una herramienta que podría facilitar la revelación, la información de los conflictos de intereses por parte de los funcionarios de las instituciones. Bueno, entonces, como les decía, esto es lo que tenía seleccionado para presentarles. Quedo a las órdenes para cualquier duda, consulta que tengan en relación con lo que expuse o algún otro contenido de la guía al que no haya hecho referencia hoy. Un agradecimiento a la señora Procuradora Tatiana Gutiérrez por esta charla tan importante sobre este tema tan trascendental para todos. Tenemos acá algunas consultas que he compilado del chat y algunos comentarios. Quizás antes de empezar con las suyas, una para que tal vez nos haga algún comentario doña Vera o don Juan Carlos. Mencionan acá que cuando la Comisión de Ética y Valores Institucional recibe una denuncia anónima por un posible mal proceso para un concurso interno, ¿dónde se eleva la denuncia? Entonces, tal vez antes de escuchar a la señora Procuradora, donde entendemos que quien hace la consulta tiene razón en el sentido de que las comisiones no son entidades que puedan atender denuncias. Entonces, tal vez la pregunta podría ser para la Procuraduría, ¿a quién recomendar o a quién se recomendaría presentar, atender este tipo de denuncias? Adelante, doña Vera. Buenas tardes. Sí, en ese caso recuerden que la Comisión de Ética no recibe denuncias, ¿verdad? No es una instancia establecida con ese propósito y pues deben de seguir lo que haya establecido la institución para la presentación de denuncias, ¿verdad? El problema es que la mayoría de las instituciones no lo han establecido, ¿verdad? Entonces, parte de lo que debe trabajar la comisión es en comunicar al jerarca la importancia de que se defina la oficina en donde se van a recibir las denuncias. Eso depende de cada institución debe establecerlo. Se sabe que la auditoría, ¿verdad? La auditoría interna, si estamos hablando de denuncias a lo interno, es en la auditoría. Ahora sí, y es que una cosa es revelar cuando hay un posible conflicto de interés, que lo haría la jefatura correspondiente, como lo ha explicado doña Tatiana, y otra es una denuncia ya, ¿verdad? Entonces hay que seguir ese procedimiento, pero la comisión no puede recibirlas, no debe recibirlas, porque no tiene la facultad de hacer ningún trámite. Entonces es orientar nada más. Si ya saben dónde es que se pone la denuncia en la institución, ¿verdad? Para la parte de administración activa y la parte de administración activa, sino también mencionar la auditoría interna, ¿verdad? Eso cuando es al interno. Y si la denuncia la quieren hacer a lo externo, pues ya sabemos que sería la Procuraduría General de la República y en algunos casos creo que en la Contraloría General de la República. No sé si Tatiana tiene alguna mayor claridad en ese sentido. Sí, gracias, doña Vera. En realidad, bueno, como sabemos, hay competencia de acuerdo con el reglamento de la Ley contra la Corrupción para recibir denuncias por parte de las administraciones que deberían de tener a lo interno un canal identificado para que sus funcionarios acudan en caso de que se requiera.
También, ¿verdad? Definen a las auditorías como internas, como órganos competentes para atender denuncias por violación a la ley contra corrupción, y también como bien lo decía doña Vera, está la Procuraduría de la Ética Pública, la Contraloría General de la República y pues eventualmente el Ministerio Público, si fuera algo que se considera que puede ser delictivo. Ahí vamos a ver, depende de el tipo de falta, el tipo de irregularidad que se denuncie, podría ser más de competencia de uno que de otro. Entonces, pues sí, también está un poco a criterio de la persona que desee denunciar, sí, pues su preferencia es interponer la denuncia en canales internos o en canales externos. La opción la tiene el denunciante. Muchas gracias. Hay un par de consultas acá de don Víctor Quesada. Dice que la primera, al decir que el conflicto de intereses se trata como un riesgo, implica que su abordaje y documentación debe hacerse desde el SEBRI, desde el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional. Y la segunda es que si puede un funcionario público apoyar la candidatura a un cargo de elección pública de un familiar suyo, fuera de horario y fuera de las instalaciones de trabajo, por ejemplo, si lo puede hacer en redes sociales sin que eso sea un conflicto de intereses. Luego le hago algunas otras consultas para que no se hagan muchísimas. Claro. En cuanto a lo del SEBRI, en realidad, vamos a ver, depende, es que depende del riesgo, ¿verdad? O sea, hablamos de riesgo en términos generales, puede ser una situación muy concreta en el que la administración y el funcionario reporte, la administración resuelve sobre ese asunto en particular. Ya después podemos estar hablando de riesgos ya a nivel institucional, ¿verdad? Con temas como les mencionaba, de que, bueno, que puedan haber características particulares de la institución en razón de sus funciones, ¿verdad? Que ameriten que se tomen medidas a otro nivel. Entonces, pues ya ahí pues podría considerarse el tema del SEBRI. Y bueno, no sé, digamos, entiendo que también por ahí hay algunas otras otras vías, ¿no? Que han considerado algunas instituciones en las que pues han trabajado a través de esos otros medios, esas otras vías, los riesgos que han identificado. Ya ahí pues sería la institución la que tiene que determinar cuál es el camino pues que escoge. De parte nuestra, digamos, nosotros no somos los que tendríamos que decir si usa el SEBRI o no. O sea, lo que nosotros hacemos es el señalamiento de que es necesario que se consideren esos riesgos, ¿verdad? Y que se adopten medidas. ¿Cómo lo haga la institución? ¿Verdad? Ya eso es un tema en el que nosotros no nos correspondería dirigir a las administraciones en ese sentido. Y la Bien, otra gracias. pregunta... La otra pregunta Sí, que adelante, me hacían, adelante. sí, era de lo del funcionario, ¿verdad? Que si un funcionario podría o no apoyar, me parece que era lo que decía a un familiar que está con una candidatura de un puesto de elección popular. Bueno, lo primero que hay que ver ahí es el tema de las restricciones que puedan estar en el código electoral para el cargo que desempeña ese funcionario, ¿verdad? Hay niveles en la prohibición y igualmente en la ley orgánica de cada institución, pues también se puede encontrar regulación específica que dice, bueno, los funcionarios de esta institución pueden o no hacer una cosa u otra en cuanto al tema que se consulta. En todo caso, ¿verdad? Es un tema que es de desarrollo del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, yo sugiero que si hay alguna duda
en cuanto, por ejemplo, al tema de uso de redes sociales o así, pues localicen en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, hay desarrollos al respecto, entonces eso de alguna forma los puede orientar, ¿verdad? En cuanto a qué ha dicho que sí, qué ha dicho que no. Incluso se ha referido a los diferentes grados de restricción que tiene la prohibición, ¿verdad? Entonces, creo que hay uno si mal no recuerdo, de la prohibición de la Defensoría de los Habitantes, que a partir de ahí se hizo un desarrollo de jurisprudencia del tribunal, así que tal vez por ahí lo pueda localizar, ¿sí? A partir de la norma que está dentro de la ley de la Defensoría. Sí, justo alguno de los participantes, Edgar Alonso Díaz Salas, nos compartió alguna información del Tribunal Supremo de Elecciones. No lo hemos leído, pero bueno, lo podrían abrir y hacer la consulta. También para quienes han consultado a dónde se puede descargar o conseguir esta guía, el señor procurador, don José Armando López, ya nos aportó el link en el chat de esta sesión también, donde se puede descargar esta guía. Aprovechando que están por acá, aunque no es exactamente el tema del que estaban conversando, también hay varias personas interesadas en saber cuándo y cómo se pondrá a disposición el curso Integridad en el ejercicio de la función pública, aspectos básicos del deber de probidad, mencionado en la directriz 22 plan, que es la directriz para fortalecer la integridad en la función pública. Y bueno, aquí agrego una consulta para usted de Rita Chavarría sobre conflicto de intereses por nombramientos. Y dice ella, cuenta como conflicto de intereses nombrar a la prima del cónyuge. ¿Prefiere que le conteste yo o que se le responda lo del curso de integridad? Es que lo del curso de integridad, sinceramente, bueno, no sé si Evelyn está por ahí y les pueda ampliar. Ah, bueno. Hola, Armando. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, con el tema del curso, paréntesis. Tati, muchísimas gracias por la presentación. Estuvo muy clara y esa guía tan extensa que es, pues creo que hiciste un abordaje importante. Yo invito a las personas, ¿verdad?, que hoy participan, que ingresen al sitio web de la Procuraduría. Ahí pueden descargar esta guía y las guías anteriores, el manual manual básico para prevenir la corrupción y la guía básica para ejercer con probidad en el sitio web nuestro. Además, vinculamos otros contenidos que que consideramos de importancia de la OCDE y también de la Contraloría, además de que hay unos videos. Entonces, si vamos a hablar del curso, que es importante, yo creo que de alguna manera hay material para que se pueda divulgar, para que se pueda conocer y se pueda socializar. Hemos tratado de hacer un manual con un lenguaje claro, sencillo, que se logre entender y ejemplo de ello es el mensaje que hoy Tatiana nos da con respecto al tema de los conflictos de intereses. Dicho esto, les comento que esto ha sido un esfuerzo, digamos, de la Procuraduría de la Ética en todo sentido, ¿verdad? Entonces, este curso, desde el año pasado lo tenemos finalizado. La Comisión Nacional integró, ¿verdad?, contenidos por medio de don Rafael, de igual manera la Contraloría. Lo que pasa es que a finales del año pasado nos quedamos sin el financiamiento que nos iban a dar. Actualmente estamos retomando y así esperamos que así sea, con la Embajada de los Estados Unidos, la oficina INL, y ya tenemos una propuesta concreta de financiamiento y estamos involucrando obviamente a Servicio Civil, específicamente a SECADES. Ya tenemos contenidos, tenemos ya la guía, la estructura y demás. Faltan los recursos para su materialización y esperamos tenerlo aproximadamente en unos 3 meses ya. Ese curso efectivamente viene como a recopilar estos aspectos que les he indicado y para de alguna manera pues tener ese curso de base, ¿verdad? Un curso en un lenguaje que todos podamos participar. Ese es el anhelo para el primer semestre. Para el segundo semestre vamos a de alguna manera intentar hacer un paquete de capacitaciones, digamos, de actividades, de cápsulas
para poder compartirlas con las distintas instituciones de tal manera que puedan replicar también el mensaje. Entonces, bueno, eso sería un tema secundario. Ahorita el curso esperaría unos 3 meses que esté, pero estamos trabajando fuerte en ello. Ya están los contenidos y lo que estamos es la espera del financiamiento, porque ustedes saben que hay una gran limitación de recursos para poder proceder. Sin embargo, les repito, les vuelvo a insistir, muchos de los contenidos del curso ya están recopilados en esta guía. Tatiana dio algunas referencias puntuales que consideramos relevantes, pero esta guía es de aproximadamente 110 páginas y todo tal y como ustedes lo vieron, pues pueden ir analizándose tema a tema y nos da una orientación muy clara sobre lo que queremos transmitir con estos cursos. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, don Armando, por la información. Doña Tatiana, la otra consulta que teníamos ahí era sobre el conflicto de intereses por nombramientos y mencionaba acá la participante Rita Chavarría, cuenta como conflicto de intereses el nombramiento o el nombrar a la prima del cónyuge. Bueno, en primer lugar, en relación con el asunto y el grado de parentesco que se menciona, decir que el artículo 12 del Código Procesal Civil es el que establece las causales de abstención que son de aplicación para, digamos, la mayoría o todos los funcionarios en lo que respecta a la gestión administrativa. Y ahí hay un inciso que específicamente regula el tema de cuando hay obligación de abstención por parentesco. Ahí se habla de tercer grado de afinidad o consanguinidad, ¿verdad? Si se van al esquema que está al final de la guía, ven que los primos, incluso los primos, digamos, veamos, un primo directo está en cuarto grado de parentesco. Así que la ley, digamos, no contempla como obligatoria la abstención cuando hay relación de primos. Ahora, entiendo de la pregunta, me parece que se habló de que era una persona que es prima del esposo, ¿verdad? De la persona o prima del esposo de la persona que participó en el nombramiento. Y bueno, ahí por tema de parentesco, pues no podría señalarse que había un impedimento para que esa persona participara. Tendría que pues considerarse o explorarse posibilidades como de que se pueda demostrar que hay una relación de amistad muy cercana o digamos, eventualmente, ya que se pueda identificar elementos que visibilicen un posible, si se quiere, digamos, aprovechamiento indebido del cargo ya para un beneficio de esa persona de forma indebida, ¿verdad? O sea que ahí sí ya, digamos, estaríamos en otro escenario, que digamos que cualquiera de esas conductas últimas que les mencionaba, para eso no es necesario que se demuestre, ya no sería una infracción al deber de abstención, ¿verdad? Sería una infracción al deber de probidad, pero sí para eso se requeriría de elementos adicionales de prueba, ¿verdad? Que nos permitan llegar a esa conclusión. Sí, muy bien, muchas gracias. Entiendo por acá, por lo que leo, que María Isabel quiere abrir micrófono para hacer alguna consulta. Adelante, María Isabel.
No te logramos escuchar, no sé si es que no puedes abrir el micrófono. Si no, mientras intentamos solucionar eso, vamos a leer algún comentario que hay por acá. Dice Silvia Jiménez del MISIP. Llama la atención, de acuerdo con la normativa, que se remarca la importancia de contar con personas idóneas, lo que puede traducirse en capacitar, dotar de herramientas al personal actual o contar con nuevo personal para que se atiendan de manera más especializada el tema. Sin embargo, en algunas instituciones no se cuenta con recursos para nada de eso, generando per se un riesgo, bajo la respuesta de que no se cuenta con los recursos ni para capacitar, dotar o contratar. Luego por acá tenemos otra consulta. Dice, ¿de qué manera se puede dar mayor relevancia para que las personas tomadoras de decisiones que atienden las necesidades en el tema de ética, ya que las comisiones representan un buen aliado, pero su impacto es limitado? Y por último, acá una consulta de Alonso Villanueva Piva. Dice, en el caso de la señora Contralora, con respecto al proyecto Ciudad-Gobierno, ¿a quién le toca revisar eso? Porque ahí hay un riesgo de conflicto de intereses grande, ya que algunos de los que la nombran son los dueños de los edificios que quedarían vacíos con ese proyecto y debería al menos abstenerse en esos criterios. ¿Cómo ven ese caso? Don Adolfo, en realidad, viera que nosotros preferiríamos, para los casos concretos, pues no emitimos criterio porque pues puede llegar eventualmente el asunto a la PEP. Entonces, pues digamos que así en términos generales, lo que yo diría es que pues que habría que analizar con el detalle, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto del conflicto de intereses? O sea, cuál es el riesgo, ¿verdad? Que se identifica. No todo vínculo genera un riesgo a un nivel que por ejemplo, amerite la abstención. Hay, digamos, también obligaciones de cada funcionario de actuar en el ejercicio de sus funciones conforme a esos principios de imparcialidad y objetividad que nos rigen y que rigen el ejercicio de la función pública. Entonces, y bueno, y si no se hace y se comprueba, pues también ahí hay un tema de responsabilidad funcional. Entonces sí, digamos, yo lo dejaría ahí. Como le digo, pues visto que se plantea una situación muy concreta. Claro, por supuesto, muchas gracias. María Isabel, entendemos de que todos tienen la posibilidad de abrir micrófono, así es que podría usted intentar hacer su consulta a ver si le funciona. Si no, ya más bien podría ser un problema de tu equipo. Bueno, no la logramos escuchar. Una última que leo por acá. Dice, bueno, ella lo que está preguntando es por si el curso de integridad ya lo impartieron en el 2023. Además hay una consulta adicional de Vanessa Gamboa que dice que el año pasado quedamos con un tema pendiente en referencia a la directriz. Entendería yo que después de la exposición que nos hizo don Armando respecto a ese tema, y dice, pues la duda era si la administración superior de cada ministerio iba a asumir esa responsabilidad en cuanto a la instrucción de gestión de la directriz
y no las comisiones de ética por su potestad. Quizás dos referencias en ese particular. Tatiana, ahí las disculpas del caso. Lo primero es que yo no sé si estamos confundiendo tal vez un curso que se dio para la alta dirección, ¿verdad? Para los puestos, digamos, de cierto nivel en la estructura ocupacional que tenía que ver con temas de integridad, ¿verdad? Creo que por ahí anda un micrófono ahí como encendido. Es un curso que se dio con contenidos específicos, digamos, bajo la orientación de lo que es SECADES. Entonces, eso tuvo digamos, tuvimos que cursarlo. De hecho, aquí en la misma Procuraduría tuvimos que no solo lo hicimos, sino que además lo tuvimos que cursar. Este curso que se propone en, en la directriz, y es el que hemos comentado, es un curso que de alguna manera pues trata de poner la cancha parejita para todos. Quizás nos devolvemos un poco en aspectos muy básicos, muy sencillos, fácil de entender en esta temática, pero lo que busca es precisamente dar herramientas, guías, orientaciones a todas las personas. Ese curso no se desarrolló en el 2023, tenemos los contenidos, repito, y la idea sería ya tenerlo en ejecución a partir del 2024, por ahí del mes de marzo, abril, ¿verdad? Ese es un poco para no llevar a confusión. Hemos desarrollado en algunas instituciones, también Ministerio de Hacienda, Banco Central, cursos sobre esta temática, pero no es el que contiene la directriz. Entonces, eso como para aclarar, ¿verdad? El otro elemento, y quiero plantear esto, que he escuchado mucho, el tema de las limitaciones de presupuestos, que si se están dando cuenta, pues nosotros las reconocemos que las tenemos y quizás en la misma dimensión de ustedes. Hacemos un esfuerzo, digamos, cada uno de los funcionarios por tratar de ir más allá y llevar muy fuerte el tema de la prevención y el tema de orientar a las personas, el tema de acompañarlos, porque entendemos que hay una enorme brecha entre el marco jurídico, ¿verdad? Ese marco jurídico que muchas veces no sabemos cómo aprenderlo, cómo bajarlo, y la gestión. Entonces, de eso se trata estas guías. Yo les pido así encarecidamente que las lean, que las divulguen, que las analicen, y viene a fortalecerse un poco con el curso. ¿Y por qué este tema? Cierro con esto, ¿verdad? Porque nosotros hemos entendido, y tenemos que hacerlo así, que ahorita hay un gran debate entre nuestros derechos y nuestros deberes y obligaciones. Y entonces muchas charlas que nosotros impartimos, las personas dicen, es que no tenemos presupuesto, no tenemos recursos, tenemos limitaciones, los salarios no. X, Y, Z, todo lo que ustedes consideren. En primer lugar, les debo decir que, bueno, ya conocemos que la Sala Constitucional ha sido contundente en señalar que no podemos alegar bajo ningún punto de vista, pues limitaciones presupuestarias y demás para cumplir con nuestras funciones y hacerlo de manera eficiente, porque es un principio constitucional. Y el segundo elemento fundamental es que independientemente de nuestros derechos, que obviamente todos podemos reivindicarlos, cuando ingresamos al servicio público, es como una ducha, nos pasan por una ducha donde hay deberes y obligaciones en el servicio público. Y son deberes y obligaciones que han estado ahí por muchísimos años. Yo insisto que inicios del año 2000 vino la ley contra la corrupción y demás, y hoy la sociedad que ha cambiado, pues prácticamente nos pone en la palestra este tema. Entonces es una invitación a que todos, absolutamente todos, podamos hacer un reclamo, un planteamiento con respecto a limitación de recursos, ¿verdad? Limitaciones que tenemos a nivel salarial y demás. Pero en el momento en que ingresamos al servicio público, tenemos deberes y obligaciones que nos generan, además de una conducta proactiva hacia la gestión, unas responsabilidades importantísimas, no solo a nivel administrativo y disciplinario, sino también hasta penal y civil. Entonces es un poco el llamado, es un poco el acompañamiento que hemos querido hacer desde la Procuraduría de la Ética, y por eso estamos esforzándonos en ese particular. Cierro con esto. Si bien la directriz habla y el rol, que muchas veces hay dudas con respecto a las comisiones, es lo cierto, y Tatiana lo señalaba, y también eso se entiende, que la obligación número uno es de la jerarquía. O sea, cuando habla de la administración, estamos hablando del jerarca. Si no hay canales de denuncia, ¿ante quién se tiene que poner la denuncia? Pues ante el jerarca. Si la directriz no se logra cumplir, ¿verdad? ¿Quién es el responsable? Pues la máxima autoridad. Aquí no hay, digamos, no tenemos
más que insistir, y por eso como Procurador de la Ética llevamos este mensaje, porque de alguna manera los funcionarios nos buscan a nosotros, claro, somos una instancia externa, pero la instancia por excelencia es la instancia interna, y la instancia interna recae en el jerarca, todo el ejercicio de la potestad que tiene de supervisión, control, vigilancia y demás. De ahí entonces que la directriz lo que busca son medidas dirigidas a la jerarquía, y a partir de ahí, pues en el acomodo interno, en la estructura interna, pues empiece a definir, ¿verdad?, bajo parámetros de coordinación, pero el responsable siempre jerarca. Entonces es un poco la ayuda, hemos querido hacer acompañamiento y vamos también en los próximos días o meses a hacer un lanzamiento también de unas normas, modelos sobre las que hemos venido trabajando sobre estos temas de conflictos de intereses y demás, para también acompañar a la administración para que puedan modular con una norma, modelo que nosotros podamos hacer, valorar esos riesgos que bien se ha señalado aquí y a partir de ahí ver cómo ese marco normativo institucional se va a fortalecer. Muchas gracias. Sí, igualmente, don Armando. Las últimas consultas que me quedan más aquí para usted, Tatiana. Una dice, un funcionario público puede postularse para un puesto de elección popular como regidor o síndico. Y la otra pregunta es, ¿un regidor puede ser miembro de una asociación de desarrollo? Gracias. Bueno, en realidad, la primera pregunta, ¿verdad?, es muy dependiente del régimen de prohibición en el que se encuentra el funcionario, ¿verdad? Como les dije anteriormente, el tema está dispuesto en el Código Electoral y algunas veces hay normas especiales en las leyes propias de cada institución. Entonces, digamos que no hay una respuesta única, o sea, no se podría no podría uno concluir, ¿verdad?, sin conocer cuál es el funcionario, qué tipo de funciones desempeña, en qué institución está. Sí, digamos, yo he visto algunos funcionarios que trabajan en las administraciones y que también son regidores o síndicos. Claro que ahí también hay un tema, digamos, a considerar y es el tema de la superposición horaria, que pues, ¿verdad? Una prohibición que está prevista en la Ley contra la Corrupción, o sea, en el tanto haya superposición horaria no podría ejercerse dos cargos públicos, entonces también a considerar ese aspecto. Pero sí, yo los invitaría a que se revise, que revisen cuál es el régimen en el que se encuentra el funcionario en relación con las prohibiciones de participación política que están dispuestas en el Código Electoral o la ley de la institución donde labora. Y el segundo tema, que es el tema del regidor y las asociaciones de desarrollo. Bueno, algunas veces hemos visto este tema en razón de denuncias que se han presentado en la Procuraduría, ¿verdad? Y eso un poco depende del caso concreto, ¿verdad? En este sentido, o sea, bueno, depende si las asociaciones de desarrollo tienen alguna relación con las funciones de ese regidor, ¿verdad? Entonces podrían ser asociaciones de desarrollo que operan en otra región, no tienen ninguna vinculación con la municipalidad. Y el otro tema es el tema de, bueno, qué posición ocupa ese funcionario dentro de la asociación, ¿verdad? Por ahí hay algunos pronunciamientos de Procuraduría General de la República, no de nosotros, porque nosotros no somos los que hacemos la jurisprudencia administrativa, ¿verdad? Que hablan sobre el tema bueno, de que sí podría haber un tema, algún impedimento o una configuración de un conflicto cuando se trata de funcionarios que tienen a su cargo funciones relacionadas con la asociación y en las cuales el funcionario
ocupa algún cargo en la junta directiva de esa organización, ¿verdad? Entonces, por ahí igual los invitaría más bien a que busquen la jurisprudencia sobre el tema en la página de la Procuraduría, porque ahí hay, yo he visto alguna jurisprudencia en el sentido que les comento. Muchas gracias. Bueno, un agradecimiento a todas las personas por su participación en esta actividad, por los aportes que han realizado y por las preguntas, las consultas que han estado haciendo y por supuesto por su interés en este tema. Desde luego que también agradecemos a la Procuraduría y como siempre a su buena disposición para colaborarnos en este tipo de temas. Doy la palabra a don Juan Carlos, a doña Vera.